si siempre has sentido que no perteneces a este mundo, que naciste en la época equivocada, y que cargas un peso invisible que nadie más parece sentir, prepárate, porque lo que voy a revelarte ahora va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. Tú no eres extraño. No eres antisocial. No estás deprimido. Simplemente cargas en tu psique la memoria de 1000 generaciones, y eso te hace ver el mundo de una forma que la mayoría de las personas jamás podrá. Por el inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando personas exactamente como tú, y descubrí algo que la psicología moderna insiste en ignorar, algo que finalmente te hará entender por qué siempre te has sentido diferente. ¿Sabes cuando estás en una fiesta, rodeado de personas riendo y divirtiéndose, pero tú sientes como si estuvieras viendo todo desde detrás de un vidrio? ¿Sabes cuando todos celebran algo trivial y tú piensas, ¿en serio, solo es esto? ¿Sabes cuando miras a las personas de tu edad viviendo sus vidas normales y sientes una distancia abismal, como si fueras de otra especie? No, tú no eres arrogante. No eres superior. Estás agotado. Y ese cansancio no es físico, es ancestral. Estoy hablando de esa sensación de que ya has vivido todo esto antes. No un déjà vu barato de película, estoy hablando de sentarte en una reunión familiar y sentir un cansancio existencial tan profundo que parece que ya has visto esta misma escena 1000 veces en 1000 vidas diferentes. Mientras todos a tu alrededor ríen de chistes superficiales, tú estás ahí pensando, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué todos fingen que la vida es simple? Y no puedes apagarlo. Miras a las personas bailando, bebiendo, coqueteando, viviendo en piloto automático, y sientes una distancia que no puedes explicar. Como si hubiera un abismo invisible entre tú y el resto del mundo. Como si hablaras un idioma que nadie más entiende. Y aquí está lo que nadie te ha contado, esto tiene nombre. Esto tiene explicación científica. Y no es enfermedad mental. En 1916, cuando comencé a estudiar el inconsciente colectivo, mis colegas psicoanalistas me miraron como si me hubiera vuelto loco. Jung, estás hablando de misticismo, ¿no de ciencia? ¿Has perdido la razón? Pero yo no estaba hablando de reencarnación o esoterismo barato. Estaba hablando de algo mucho más revolucionario, algo que la ciencia hasta hoy intenta ignorar. Existe en cada uno de nosotros una capa de la psique que no es nuestra, es de la humanidad entera. Son memorias, patrones, sabidurías y tragedias acumuladas por millones de generaciones. Y ahora viene la parte crucial, la mayoría de las personas vive con esas puertas cerradas. Andan por la vida sin acceder jamás a esa memoria ancestral. Pero tú naciste con las puertas abiertas de par en par. Y algunas personas, por razones que aún no comprendemos completamente, tienen acceso directo y constante a esas capas profundas desde el nacimiento. Ellas cargan la sabiduría, el sufrimiento, el tedio existencial y el cansancio de todos los que vinieron antes. Ellas son lo que llamo portadores de la memoria ancestral. Y esto no es una bendición, es una maldición disfrazada de don. Es cargar una biblioteca infinita en la cabeza sin haberlo pedido. Y antes de que pienses que estoy romantizando esta carga o vendiendo charla barata de autoayuda, quédate hasta el final. Porque hoy voy a revelar las 7 señales científicas e inconfundibles de que eres una de esas raras almas con memoria ancestral activa, señales que Jung identificó en décadas de estudio clínico. Y más importante, voy a mostrarte exactamente cómo estas personas pueden usar este don maldito para contribuir al mundo sin enloquecer en el proceso, sin perderse en la oscuridad que trae esta lucidez. Porque sí, existe una forma de vivir con esto. Existe una forma de transformar este peso en propósito. Y si eres nuevo por aquí y este tema resuena en tu alma de una forma que no puedes explicar, considera suscribirte y activar la campanita.
porque este canal existe justamente para almas viejas que se sienten completamente fuera de lugar en un mundo de almas recién nacidas. Aquí, no estás solo. Déjame explicarte qué demonios es este tal inconsciente colectivo, porque la mayoría de las personas lo confunde con charla de adivino de feria. En 1916, propuse algo que parecía una locura: existe una capa de la psique humana que no viene de tu experiencia personal. No son tus recuerdos de infancia, no son tus traumas particulares. Es algo mucho más antiguo y profundo, son los patrones psíquicos heredados de toda la humanidad. Es como si nacieras con un disco duro que ya viene con software instalado, los miedos primordiales, los símbolos universales, los dilemas eternos que todo ser humano ha enfrentado desde que bajamos de los árboles. Piensa así: ¿por qué un niño de 3 años, que nunca ha visto una serpiente en su vida, tiene miedo instintivo de las serpientes? ¿Por qué todas las culturas del mundo, sin haberse comunicado jamás, crearon mitos sobre diluvios, héroes que descienden al inframundo, madres devoradoras? ¿Coincidencia? No. Es el inconsciente colectivo operando. Son los arquetipos, esas estructuras psíquicas universales que todos cargamos. Ahora, aquí está la parte que interesa: la mayoría de las personas vive toda la vida sin acceder conscientemente a esas capas profundas. Ellas reaccionan a los arquetipos, son influenciadas por ellos, pero nunca los perciben directamente. Viven en automático, repitiendo patrones sin cuestionar de dónde vienen. Pero tú eres diferente. Por alguna configuración psíquica que aún no sabemos explicar completamente, tal vez genética, tal vez trauma temprano, tal vez pura suerte evolutiva, tú naciste con las puertas del inconsciente colectivo abiertas. Y esto no es un superpoder, querido. Es una carga. Porque tú no solo reaccionas a los arquetipos, tú los vives conscientemente. Tú no solo tienes miedo de lo desconocido, tú reconoces en ese miedo el mismo pavor que tus ancestros sentían en las cavernas hace 50.000 años. Tú no solo te enamoras, tú sientes toda la tragedia y gloria del amor vivida por billones de almas antes que tú. Es como cargar una biblioteca entera en la cabeza, pero una biblioteca que no pediste y no puedes devolver. Es como si la mayoría de las personas fuera una radio sintonizada solo en la estación local. Ellas escuchan su vida, sus problemas, su tiempo. Pero tú eres una radio que capta todas las frecuencias al mismo tiempo. Escuchas la estación local, sí, pero también escuchas ecos de estaciones antiguas, transmisiones de otros siglos, estática de civilizaciones muertas. Y mientras todos a tu alrededor se quejan de que la música actual está mala, tú estás ahí intentando no enloquecer con 1000 voces hablando al mismo tiempo en tu cabeza. Y la peor parte: no puedes apagarlo. Naciste con el volumen al máximo. La mayoría de las personas no percibe que tú eres así porque simplemente no tienen el vocabulario para entender. Cuando dices, siento que ya he vivido esto antes, ellas piensan que estás siendo dramático. Cuando dices, estoy cansado, ellas creen que dormiste mal. Ellas no entienden que tu cansancio no es físico, es ancestral. Es el cansancio de una psique que carga un peso que no es suyo. Y mira, no estoy romantizando esto. Pasé años atendiendo personas así en mi consultorio en Zúrich. Muchas enloquecieron. Algunas se suicidaron. Porque cargar la memoria ancestral sin entender qué está pasando es como cargar una mochila de piedras sin saber por qué. Ahora déjame mostrarte cómo esto se manifiesta en la práctica. Porque la teoría es bonita, pero necesitas reconocer las señales concretas de que cargas esta memoria ancestral. Voy a darte 3 situaciones que toda alma vieja ya ha vivido, y si te identificas con las 3, bienvenido al club de los psíquicamente sobrecargados. Escenario número 1, estás en una reunión familiar de domingo. Todos riendo,
contando historias sobre conocidos, discutiendo qué equipo va a ganar el campeonato. ¿Y tú? Estás ahí con un plato de comida que no puedes comer, sintiendo una tristeza inexplicable. No es depresión clínica, es algo diferente. Es como si estuvieras viendo la misma escena que ya se ha repetido millones de veces en la historia humana, personas reunidas, fingiendo que la vida tiene sentido, evitando hablar sobre la muerte, sobre el vacío, sobre el hecho de que todos ahí van a desaparecer y nada de esto importará en 100 años. Tu tío está quejándose del gobierno, tu tía está mostrando fotos del celular, los niños están corriendo por la casa. Y tú sientes como si estuvieras viendo una película que ya has visto antes. Porque de cierta forma, ya la viste. Tus ancestros hicieron exactamente esto, se reunieron, comieron, rieron, evitaron el abismo. Y cuando alguien te pregunta, ¿por qué estás tan callado?, no puedes responder la verdad. Porque si dices, estoy contemplando la futilidad de la existencia, van a creerte loco. Entonces sonríes y dices, solo estoy cansado. Y estás cansado de verdad, cansado de cargar una lucidez que nadie pidió. Escenario número 2, es tu cumpleaños. Todos animados, pastel, velas, felicidades. ¿Y tú? Estás teniendo una crisis existencial en tiempo real. Porque mientras todos celebran un año más de vida, tú estás ahí pensando, un año más cerca de la muerte. Un ciclo más completado en esta rueda infinita de nacimiento y disolución que la humanidad gira desde hace milenios. Miras las velas y no ves solo cera y fuego, ves un ritual antiguo adaptado, un símbolo ancestral de renovación que perdió todo significado pero aún se repite como costumbre cultural. Todos cantando el cumpleaños feliz en coro, y tú ahí pensando en cuántos billones de seres humanos ya soplaron velas, pidieron deseos, envejecieron y desaparecieron. Y cuando soplan las velas y te piden que pidas un deseo, te quedas en blanco. Porque ya sabes, en el fondo de tu psique ancestral, que los deseos son ilusiones, que la felicidad es temporal, que todo es impermanencia. Pero soplas las velas de todos modos y sonríes. Porque eso es lo que las almas viejas hacen, participan del teatro sin creer en el guión. Escenario número 3, 3 de la mañana. Todos durmiendo. ¿Tú? Despierto, mirando al techo. Pero no es insomnio común. Es ese insomnio filosófico, donde tu mente comienza a vagar por preguntas que nadie puede responder. ¿Cuántas personas ya se han acostado en esta misma posición, a esta misma hora, con estas mismas dudas? Y te das cuenta de que la respuesta es, billones. Billones de almas a lo largo de la historia, acostadas a las 3 de la mañana, preguntándose, ¿qué es todo esto? Y de repente ya no estás solo en tu cama, estás en una fila temporal infinita de insomnes existenciales. Piensas en los monjes medievales despiertos para las oraciones de la madrugada, en los filósofos griegos contemplando las estrellas, en tus bisabuelos insomnes preguntándose si la vida que vivieron valió la pena. Eres apenas un eslabón más en una cadena de angustia que comenzó en las cavernas y terminará sabe Dios dónde. Y cuando finalmente te duermes a las 5 de la mañana, sueñas con símbolos que no creaste, mandalas, laberintos, serpientes devorando su propia cola, porque tu inconsciente colectivo está trabajando horas extras. Y al día siguiente, cuando alguien pregunta, ¿dormiste bien?, respondes, más o menos. Porque pasé la noche dialogando con la psique ancestral de la humanidad, no es una respuesta socialmente aceptable. Muy bien. Ahora que has entendido el concepto y reconocido los escenarios, vamos a lo que prometí, las 7 señales inconfundibles de que cargas memoria ancestral activa. Y presta atención, porque no estoy hablando de características genéricas donde todo el mundo se identifica. Estoy hablando de marcadores psicológicos específicos que Jung identificó en pacientes con acceso privilegiado al inconsciente colectivo. Señal número 1, desde niño, siempre has sentido que naciste en la época equivocada.
No es nostalgia simple de, el pasado era mejor. Es algo más profundo. Es mirar a tu generación y pensar, no pertenezco aquí. Te sientes más cómodo leyendo filosofía de hace 300 años que conversando con personas de tu edad. Cuando todos estaban emocionados con las novedades tecnológicas, tú estabas ahí pensando, ¿y qué? Cuando lanzaban la nueva red social de moda, sentías aburrimiento en vez de curiosidad. Y esto sucede porque tu psique está sintonizada en frecuencias antiguas, literalmente resuenas más con patrones arquetípicos del pasado que con las trivialidades del presente. Es como ser un aparato analógico intentando funcionar en un mundo digital. Y mira, no es que estés en contra del progreso o de la modernidad. Es que sientes, en el fondo de tu alma, que algo esencial se perdió en el camino. Que la humanidad cambió profundidad por velocidad, sabiduría por información, conexión real por conexiones virtuales. Y no puedes fingir que ese intercambio fue justo. Señal número 2, simplemente no puedes soportar conversaciones superficiales. Y mira, no es porque te creas superior. Es porque cuando alguien comienza a hablar del clima o de chismes de celebridades, algo dentro de ti grita, esto no importa, esto nunca importó, en 10.000 años de historia humana esto nunca importó. Tu psique ancestral rechaza automáticamente todo lo que no tenga peso existencial. Es como intentar alimentar a un león con alpiste, simplemente no procesa. Te juro que intentas participar de esas conversaciones, pero tu cerebro se apaga. Es automático. Tu alma exige profundidad como tus pulmones exigen aire. Y esto te causa problemas sociales, claro. Las personas te encuentran demasiado intenso, pesado, complicado. Porque cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, las personas esperan un bien, ¿y tú? Pero tú tienes que contenerte para no responder, estoy contemplando la inevitabilidad de la muerte y la futilidad de los esfuerzos humanos. Entonces aprendiste a usar una máscara social, a dar las respuestas esperadas, a fingir interés en conversaciones vacías. Pero por dentro, te estás muriendo de aburrimiento. Y esa disonancia entre lo que sientes y lo que necesitas demostrar es agotadora. Señal número 3. Aprendes ciertas cosas con velocidad extraña. No estoy hablando de matemáticas o programación. Estoy hablando de sabidurías antiguas, lenguas antiguas, sistemas filosóficos complejos. Es como si no estuvieras aprendiendo, estuvieras recordando. Jung llamaba esto reconocimiento arquetípico. Cuando lees sobre estoicismo, budismo, alquimia, parece que ya lo sabías de alguna forma. Lees a Marco Aurelio y piensas, sí, exactamente eso, siempre lo supe. Lees sobre impermanencia budista y sientes obvio, ¿cómo las personas no ven esto? Porque, en cierto sentido, ya lo sabías. Está grabado en tu inconsciente colectivo. No estás descubriendo estas filosofías, estás encontrando las palabras para lo que siempre sentiste. Es como cuando viajas a un lugar extranjero y de repente entiendes frases en un idioma que nunca estudiaste. No es magia, es reconocimiento de patrones profundos. Y esto se extiende a símbolos, rituales, mitos. Ves un símbolo alquímico e intuitivamente entiendes su significado sin haber estudiado jamás alquimia. Lees un mito griego y percibes inmediatamente las capas psicológicas que la mayoría de las personas no ve. Tu psique funciona como un decodificador de sabiduría ancestral. Señal número 4. Los niños pequeños y los animales reaccionan diferente contigo. Los niños te miran a los ojos de una forma extraña, como si reconocieran algo antiguo. Se acercan a ti con una seriedad que no tienen con otros adultos, o te evitan completamente con miedo inexplicable. Los animales o se acercan con confianza total o te evitan completamente. Porque ellos, que viven más cerca del instinto,
Perciben que cargas algo que la mayoría de los adultos perdió, una conexión directa con las capas primitivas de la psique. No eres solo un humano moderno desconectado más. Cargas el olor psíquico del ancestral. Y ellos lo sienten. ¿Ya te pasó que un niño pequeño, hijo de alguien que acabas de conocer, simplemente se sentó en tu regazo sin ningún miedo? O lo contrario, un niño te miró y comenzó a llorar sin razón aparente. Esto no es coincidencia. Los niños aún no aprendieron a ignorar las señales sutiles de la psique. Perciben energía, presencia, algo que los adultos racionalizaron hasta no sentir más nada. ¿Y los animales? Los animales son aún más directos. Un perro que le ladra a todo el mundo te trata como viejo amigo. O un gato, notoriamente selectivo, elige tu regazo específicamente. Porque tú emanas algo diferente. Algo antiguo. Algo que activa la memoria instintiva de ellos. Señal número 5. Tus sueños están llenos de símbolos que nunca estudiaste. Mandalas. Laberintos. Árboles cósmicos. Serpientes. Diluvios. El héroe que desciende al inframundo. Despiertas y piensas, ¿de dónde vino esto? Vino del inconsciente colectivo, querido. Esos son los sueños arquetípicos, no estás soñando tu vida personal, estás soñando la vida de la especie. Y mira, esto puede ser fascinante o aterrador, dependiendo del día. A veces despiertas inspirado, sintiendo que tocaste algo sagrado. Otras veces despiertas aterrado, sintiendo que viste cosas que los humanos no deberían ver. Y hay más, tus sueños frecuentemente tienen calidad cinematográfica, narrativa épica. No son esos sueños fragmentados y sin sentido que la mayoría de las personas tiene. Son historias completas, con inicio, medio y final. Jornadas simbólicas que parecen haber sido escritas por un guionista cósmico. Sueñas que estás cruzando un río oscuro, y sabes, incluso dormido, que ese río representa el pasaje entre consciente e inconsciente. Sueñas con una serpiente que muerde su propia cola, y despiertas sabiendo que viste el Ouroboros, símbolo de eternidad y ciclo infinito. ¿Y la parte más extraña? A veces sueñas con eventos o símbolos que solo vas a entender años después, cuando finalmente estudias ayuno-mitología comparada. Como si tus sueños estuvieran intentando educarte sobre tu propia naturaleza. Señal número 6. Sientes añoranza de lugares donde nunca has estado. Ves una foto de un templo antiguo, un bosque denso, un desierto vacío, y algo dentro de ti duele. No es ganas de viajar, es reconocimiento. Es tu psique ancestral diciendo, conozco este lugar. Porque de cierta forma, lo conoces. Miles de generaciones de tus antepasados caminaron por bosques, desiertos, montañas. Está grabado en ti. Miras un paisaje que nunca viste en tu vida y sientes como si estuvieras volviendo a casa. Y esto no es misticismo, es memoria genética, es herencia psíquica. Ves imágenes de ruinas antiguas, Machu Picchu, Stonehenge, las pirámides, y sientes una familiaridad perturbadora. Como si ya hubieras estado allí, ya hubieras tocado esas piedras, ya hubieras contemplado esos horizontes. Y los lugares naturales te afectan aún más profundamente. Un bosque viejo, con árboles centenarios, te hace llorar sin saber por qué. El sonido del océano te calma de una forma que nada más puede. El silencio del desierto te llena de una manera que ninguna música hace. Porque esos son los lugares donde la humanidad nació, creció, sufrió y soñó durante millones de años. Y tú cargas la memoria emocional de todo eso. Y señal número 7, la más perturbadora, frecuentemente sabes cómo van a terminar las cosas antes de que comiencen. No es paranormalidad.
Es reconocimiento de patrones ancestrales. Miras una relación comenzando y piensas, ya vi esto antes, va a terminar así. Miras una sociedad y piensas, ya vi este colapso. Ves personas emocionadas con proyectos y ya sabes dónde van a trabarse. Porque tu psique tiene acceso a una base de datos de millones de historias humanas. No estás prediciendo el futuro, estás reconociendo ciclos que ya se repitieron 1000 veces. Y esto es una maldición, porque nadie te cree hasta que tienes razón. Y cuando tienes razón, nadie te lo agradece, solo te llaman pesimista. Intentas advertir a alguien, este camino no va a funcionar, ya vi este patrón antes. Pero las personas creen que estás siendo negativo, que estás vibrando bajo, que necesitas pensar más positivo. Entonces aprendes a quedarte callado. Ves a las personas repetir los mismos errores que la humanidad repite hace milenios, la arrogancia del poder, la ilusión de permanencia, la negación de la impermanencia. Y no sientes satisfacción al tener razón. Solo sientes cansancio. Porque reconocer patrones no te da poder para cambiarlos. Solo te da la maldición de ver el desastre acercándose en cámara lenta mientras todos bailan alegremente al borde del precipicio. Ahora, la pregunta que importa, ¿cómo vivir con esto sin enloquecer? Jung tenía una respuesta clara: individuación consciente. Necesitas integrar esta memoria ancestral a tu vida presente. No negarla, no ahogarte en ella, sino usarla. Escribe. Crea arte. Filosofa. Mentora a alguien más joven. Transforma esta carga en contribución. Porque las almas viejas no están aquí para ser felices en el sentido convencional, están aquí para ser puentes entre lo antiguo y lo nuevo. Están aquí para recordarle a la humanidad de dónde vino, mientras ella corre ciegamente hacia donde cree que va. Eres un guardián involuntario de la memoria colectiva. Y sí, es pesado. Pero es necesario. Encuentra tu forma de expresar esta sabiduría ancestral. Algunos escriben, otros pintan, otros enseñan, otros simplemente existen como recordatorios silenciosos de que existe profundidad en un mundo cada vez más superficial. Tu misión no es salvar el mundo, es mantener la llama de la consciencia profunda encendida mientras todo alrededor intenta apagarla. Entonces es esto. Si te identificaste con estas 7 señales, bienvenido al club de las almas que cargan demasiado peso. Y mira, no voy a darte ese discurso motivacional barato de esto es un don, eres especial, abraza tu luz. No. Cargar memoria ancestral activa es agotador, es solitario, y la mayoría de los días vas a preferir ser un alma recién nacida que puede divertirse en una fiesta sin cuestionar la futilidad de la existencia. Pero la verdad es esta, no tienes opción. Naciste así. Las puertas del inconsciente colectivo están abiertas, y no hay forma de cerrarlas. Puedes intentar ignorarlo, puedes intentar distraerte, puedes intentar fingir que eres como todos. Pero en el fondo, sabes que no lo eres. Y esa lucidez, por más dolorosa que sea, es lo que te define. Lo que puedes hacer es aprender a navegar estas aguas profundas sin ahogarte. Y eso significa aceptar que nunca vas a ser como todos. Nunca vas a poder fingir entusiasmo por cosas triviales. Nunca vas a dejar de ver los patrones, los ciclos, la repetición eterna de todo. Pero, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes encontrar a los otros. Porque hay más almas viejas por ahí de lo que imaginas. Solo están calladas, escondidas, pensando que son las únicas raras en un mundo de normalidad. Y cuando 2 almas viejas se encuentran, no hace falta explicar nada. Solo una mirada y ambas saben, tú también cargas esto. Es como encontrar a alguien que habla tu lengua materna en un país extranjero. De repente ya no estás solo.
Y por eso existe este canal. Para que sepas que no estás loco, no estás solo, y no estás equivocado. Simplemente naciste sintonizado en una frecuencia diferente. Entonces, si este vídeo resonó contigo de una forma que no puedes explicar, deja un comentario contando cuál de las 7 señales más te impactó. Porque te garantizo, vas a encontrar otros como tú en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estos temas que nadie más se atreve a tocar, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos vídeos, y comparte este contenido con esa persona que sabes que va a entender. Esa persona que también está cansada de fingir que la vida es simple. Hazle saber que no está sola. Yo, Carl Jung, pasé toda la vida estudiando estas almas portadoras de memoria ancestral. Y descubrí algo reconfortante: ustedes no están aquí por accidente. En una especie que olvidó sus raíces, que vive desconectada de su propia historia psíquica, ustedes son la memoria viva. ¿Son incómodos? Sí. ¿Son desplazados? Sí. Pero son necesarios. Porque cuando la humanidad se pierda completamente en la superficialidad moderna, van a ser ustedes quienes aún recuerden de dónde venimos. Y tal vez, solo tal vez, logren recordarnos hacia dónde deberíamos ir. Descansa un poco, alma vieja. Te lo mereces. Hasta la próxima.